También con muchísimo gusto a Gonzalo Oliveros. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Mu- Buen día. Muy bien, Emilio, me da mucho gusto saludarte. Ahora sí que en una mañana muy complicada de todos sentidos, mira, la Bolsa Mexicana de Valores con eso de que ha perdido casi el 8%, a eso agrégale cómo cerraron las bolsas en Asia. Fíjate, Tokio cerró con un 4.41% menos, Hong Kong con un 3.66 menos, Shanghái con 1.52 menos. Van a cerrar el Met de Nueva York debido a el coronavirus. En Olimpia, sin público con el coronavirus, ya se encendió la llama olímpica. Donald Trump hoy en la mañana dijo, en una de esas yo sugeriría que los Juegos Olímpicos de verano, los de Tokio, no fueran en 2020, sino en 2021, nomás para que no haya tanto problema. Justin Trudeau ya se puso en cuarentena porque su esposa llegó y le dijo, ay, mi marido mío, que tengo un problema porque me dijo, me dio mal, mano. Y entonces, pues ya la mandaron a la cama y él también se puso en cuarentena y así nos podemos seguir. Ya vimos que Tom Hanks está con problemas de coronavirus, están viendo si Cristiano Ronaldo no tiene síntomas pero anda en cuarentena. Ya hasta me cansé yo de todo lo que está pasando alrededor de este virus COVID-19 y aquí quiero ser muy puntual en algo, Emilio, porque veo a mucha gente que está muy preocupada, muy preocupada por las cifras en México. Y entonces está esta situación en donde dicen que México podría estar maquillando cifras y yo voy a ser muy honesto en esto. Si el presidente López Obrador estuviera maquillando cifras sobre pacientes con coronavirus y en el transcurso de las próximas 2, 3 semanas comenzaran a brotar en cascada, ¿para quién sería el mal? ¿Quién sería el hombre que sería atacado, criticado, cuestionado y por ende tendría una credibilidad a la baja? El presidente López Obrador. El gobierno del presidente López Obrador no se puede dar el lujo de, de ocultar nada, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está en una muy endeble situación a partir de los cambios en el sistema de salud, en el sistema educativo, en la dotación económica, después de que el coronavirus y la crisis petrolera entre Arabia Saudita y Rusia, pues le están pegando duramente al precio del petróleo. Entonces, hoy por hoy, uno de los lujos que no se puede dar el gobierno de México es maquillar cifras. Y yo no veo a Hugo López Gatel jugándole al, bueno, pues en realidad tenemos 70 o 90 y yo estoy reportando 13. O sea, no veo por dónde esta teoría conspiracionista podría tener validez, Emilio. Claro, sí, sí estoy de acuerdo con eso, con lo que tú estás señalando, aunque sí también hay algo que no se está considerando en este sentido de los casos de coronavirus que hoy daba a conocer precisamente López Gatell en este asunto del número de 13 casos confirmados. Sin embargo, todavía no existe una contundencia en las pruebas que se puedan realizar o que se estén realizando para poder detectar más casos. Y eso es lo que de alguna forma podría ser una preocupación o no. Mira, eso sucede no solo en México, sino en otras partes del mundo. Acaba de salir un reportaje en el cual lo que se dice es que Donald Trump, o más bien el gobierno de Donald Trump, no está dando la celeridad necesaria para saber si los casos de coronavirus en los Estados Unidos son esos. Las pruebas no están tan fáciles de conseguir. Hay de hecho quejas de enfermeras y trabajadores de la salud en la Unión Americana en donde dicen, oigan, a nosotros nos están diciendo que nos hagamos la prueba, pero el problema es que la prueba tarda muchísimo tiempo, ha tardado 2 semanas en darnos en los resultados, mientras que hay otros personajes, como podría ser un músico de jazz, que se la dieron en 24 horas, y esto causa una gran incertidumbre, y eso velo permeando a otros niveles de la población norteamericana, en donde lo que dicen, no, espérame, a mí no me han dicho, en realidad hay un problema en la manera en la cual yo pueda acceder a esas pruebas. Si sucede en los Estados Unidos, probablemente pueda suceder en México. Por eso, mira, yo creo que la tabla es muy sencilla. Si tú tienes síntomas de una enfermedad respiratoria, o sea, tienes fiebre, tienes problemas para respirar, tienes tos, tienes moco, etcétera, etcétera, ve al médico. Si has tenido contacto con alguien que haya estado en Irán, en Italia, en China, en los Estados Unidos, en los últimos 15 días, tienes que decirlo a tu médico para ver si en una de esas sí te tienen que hacer la prueba del COVID-19. Si no has tenido contacto con nadie así, y
tenemos que creer en el gobierno, estos 13 casos, que son unos en Ciudad de México, ya hay uno en Nuevo León, hay uno en Querétaro, había uno en Torreón, Coahuila, había otro más allá en Sinaloa, había uno más en Puebla, y así nos podemos seguir. Si no has tenido contacto, o sea, si en una de esas vives en Zacatecas, o vives en Querétaro, bueno, en Querétaro ya hay uno, pero Okay. vives en San Miguel de Allende y no has tenido contacto, seguramente, o probablemente más bien, lo que puedas tener sea gripa o influenza estacional. Claro que te tienes que ir a checar, ¿por qué? Porque se nos olvida que cualquier enfermedad respiratoria, cualquiera, puede complicarse. Pero también seamos muy certeros, no caigamos en el pánico, porque por caer en el pánico, entonces luego va a haber grandes dificultades de atención hospitalaria a los que sí puedan tener COVID-19. Y fíjate que hoy, justo hablando de esto, de no crear el pánico, es a lo que se refería justamente López-Gatell, diciendo que no tenían por qué restringir los viajes a México, ni tampoco los viajes internacionales, tampoco se tenían que cerrar fronteras, ni mucho menos el tema de los puertos marítimos, porque él hablaba de una situación también que es importante destacar, que es el sector económico. De alguna manera no se puede tener o no se puede generar una alerta nacional o un pánico nacional y entonces empezar a generar condiciones que no favorezcan en ese sentido o que afecten la economía nacional. Y de ahí también parte este asunto, Gonzalo, el hecho de que también no caigamos en este catastrofismo que todavía no, que efectivamente nos tiene que llegar. Él decía que en 15 días ya vamos a empezar a tener a lo mejor un incremento en los casos y que se empiecen a dar y a generar ciertas noticias en torno a lo mismo, pero tampoco en este momento tenemos que caer en este pánico escénico, ¿no? Miren, Jair Bolsonaro acaba de anunciarse que dio positivo a COVID-19. Igual que su secretario de prensa. Uh-huh. El secretario de prensa estuvo con Donald Trump. Es probable en una de esas, y si se da a conocer que Trump pueda tener COVID-19. Esto puede dar efectivamente un azote a las bolsas de valores. Entonces tenemos que estar muy, muy cuidadosos. Lo que estamos viendo el día de hoy en los movimientos financieros tienen que ver con la incertidumbre tras el anuncio de Trump. Los mercados están reaccionando a partir de la poca credibilidad de que las medidas que el día de ayer dijo Trump sean efectivas. Entonces yo lo que creo es que todos tenemos que ser muy certeros. Entiendo estas grandes preocupaciones. Arturo Páramo le preguntaba a López-Gatell hoy sobre el Vive Latino y el Pal Norte y algunas otras cosas, si se deben o no se deben de cancelar. Yo creo fundamentalmente que una empresa como CESA o Apodaca en el caso de Pal Norte, por darte dos ejemplos, o quien está haciendo el Hell and Heaven, serían los primeros en decir, ¿le paramos? Si vemos que efectivamente esto se va a convertir en un foco de infección. Pero creo que con los datos que está dando el gobierno, A y B, también con el sentido común que tiene que tener el público, o sea, también vamos por ahí. Tú tienes que tener el sentido común de que si tienes fiebre o tos, pues no solo no vayas al Vive Latino, no salgas de tu casa, ve al doctor a que te diga qué es lo que tienes y si tuviste contacto con este tipo de situaciones que estamos hablando, pues obviamente que te hagan la prueba del COVID-19, pero si no, pues entonces aguantemos un poco, ¿no? O sea, creo que por ahí es en donde tendríamos que tener también un poco de sentido común. Yo no veo a ninguna empresa el día de hoy diciendo, no me importa que haya lo que haya, no voy a cancelar si no tuviera otro tipo de certezas. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a buscar como sociedad. O sea, y al final de cuentas, lo que va a hacer que se pare la caída de la bolsa, no solo en México, sino en otras partes del mundo, son certezas y liderazgos, Emilio. Y si algo me queda muy claro, que nos está fallando el día de hoy a México y al mundo, es el liderazgo. Sin duda. Gracias, Gonzalo. Gracias por tu intervención el día de hoy. Gracias, Emilio. Un abrazo a Gonzalo Oliveros.